Federico, como es de costumbre, tenemos aquí a Víctor Corral de Expresión Política y una vez más nos acompaña aquí la presencia de Nefta Noticias. Pues le tenemos demasiada información y mire nada más y nada menos lo que le tengo aquí en pantalla. Estábamos esperando de la toma de protesta que hacía Américo Villarreal allá en Tamaulipas, que no se escuchaba nada sobre la situación de Cabeza de Vaca. Por fin lanzan la alerta migratoria y Santiago Nieto no va a dormir hasta encerrar a este verdadero bribón. Bienvenido, Nefta, Víctor Corral. Muchísimas gracias por la invitación y claro que la noticia debe de estar al alcance de todos y para que llegue a esos hasta incluso a los que no les notifica, así que apóyennos compartiendo y dejando su like. Por igual, nuestro presidente aparecerá en el cine mexicano. Esa es la noticia que les traeremos, pero con más detalles más adelante, así que pues vámonos con este contenido, sin antes saludar a Víctor. Un fuerte saludote. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Por ahí el presidente trae una corazonada de dónde pudiera venir lo del hackeo y parece ser que pudiera ser de los intelectuales orgánicos, pero ahorita lo explicamos. Los intelectualoides, les dice de repente por ahí Vittorio. Pues vámonos rápidamente, pues ya se veía venir, nada más que pues parecía que ya le iban a perdonar a este sinvergüenza, este verdadero bribón que tenemos aquí en este momento. Pero ya se lanzó la alerta migratoria en este instante. Y Santiago Nieto, tal parece que lo contrataron y es parte de la transformación de ese estado, porque está sacando ahora sí todas las pulgas que dejó este sinvergüenza. Empresas fachadas, macroempresas. Resulta que este pillo que tenemos aquí en pantalla, pues sí, se jactaba mucho de traer energías limpias del extranjero, pero nunca nos dijo que esas energías limpias estaban dentro de sus terrenos que él tenía, el sinvergüenza. Nunca nos dijo de las más de 40 propiedades las cuales tiene en la frontera en el estado de Texas, Víctor, a nombre del hermano, del primo, de la mamá. Bueno, toda la familia se hizo corredores de bienes y raíces de la noche a la mañana. Ahorita vamos a seguir explicando todo lo que dice por ahí Santiago Nieto, porque conoce muy bien toda la investigación de él, trabajando en la unidad de inteligencia financiera, pues obvio que le llegaban todos los elementos y los pasaba la Fiscalía General de la República. Alerta migratoria, canijos. Sí, efectivamente. Bueno, ahora hay que tener muchísimo cuidado. Esto es algo que estuvimos esperando durante muchísimo tiempo. Espero que la Fiscalía General de la República, representada desgraciadamente por un personaje nada grato ya para la sociedad mexicana, ahora sí se ponga en acción y atrape de una vez por todas a Cabeza de Vaca, porque creo que se ha venido burlando de la justicia desde hace muchos años y Gertz Manero se ha visto verdaderamente o impotente o cómplice de esta rata inmunda que en cualquier momento va a buscar la salida de México porque trae la cola muy sucia. Y ya se veía, pues ya se leía esta clase de conductas por parte del exgobernador de Tamaulipas. Este mismo quien fue acusado de haber, se ha visto envuelto más que nada en reuniones y encabezado reuniones con el Chapo Guzmán e incluso con vuelos programados para la DEA y encuentros con crímenes. O sea, sí, con el crimen organizado prácticamente. Es aquí cuando lo decimos y lo llegamos a ver más de una sola vez. ¿Cómo es posible que una persona que dice no tener nexos con el crimen organizado, cuando hay pruebas, más que pruebas, ahora cuando recuerdan cuando se sentía perseguido político, cuando giraron la primera investigación, abrieron la primera carpeta de investigación, ya contaba con elementos de seguridad, hay un convoy como si fuera un capo de la droga o como si fuera una persona muy importante que tenían que resguardar su vida. ¿A quién le tenía miedo? Porque si era al Estado,
un estado que ya no reprime, un estado que ya no desaparece, que ya no va y ataca a aquellos como lo hacía el antiguo PRI mismo. Así que el gobernador solito se destapó, se sabe que tiene nexos con ellos y que a los que les tenía más que miedo es que se destaparan los nombres de esos criminales que podrían acabar su vida por considerarlo alta traición, pues alta traición entre los criminales, porque es parte de ellos, ¿o me equivoco? Pues miren, no, claro que no se equivocan, sinvergüenzas. Dice: el Instituto Nacional de Migración lanzó una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca. A petición de la Fiscalía General de la República de Gers Manero, que lo busca por delincuencia organizada. Las autoridades migratorias emitieron una alerta ante la posibilidad de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier, y la FG decida abandonar el país. O sea que se presume que todavía está aquí en México. Quizás las cámaras de migración de ahí de Laredo, de Reynosa y de diferentes puentes como el de Matamoros, Tamaulipas y otros más, quizás no lo hayan detectado todavía que se haya fugado para aquel lado, pero la FGR solicitó a esa alerta, ahora sí, por una orden de aprehensión en su contra emitida por el juez de distrito por el delito que ya se lo describí hace unos momentos. Esta alerta migratoria busca verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas de sus movimientos de ingresos o salidas de ese exgobernador a través de puntos de tránsito internacional. Pero hace unos momentos, el señor, ¿cómo le dice Noroña, este sinvergüenza? Cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Hace unos momentos emitió un Twitter este sinvergüenza. Ahora resulta que se siente perseguido político, el pillo. Búscatelo ahí mismo en la misma, no, en el mismo SDPN está. Búscatelo por ahí. Ahí acaba el canijo de subir un Twitter, el sinvergüenza este. Déjeme, le pongo el Twitter. Aquí ya es donde dice que se entera del comunicado, ¿no? A ver, vamos a ver. Es correcto. Por el comunicado si quieres írtelo leyendo mientras, Nefta. Dice: me entero por un comunicado de Segov de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva adenada en la persecución política. Al gobierno le urge distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. Es lo que comenta en su cuenta de Twitter. Francisco Cabeza de Vaca ya les extrañaba porque el 3 de octubre ya aseguraba el señor estar encontrándose con su familia, pues en un rancho festejando algunos eventos y no presentarse ante esta alerta migratoria. Por eso sospechan y especulan que dónde estaría Cabeza de Vaca y por qué no asistiría hacia este evento. ¿Será que está buscando huir del país? ¿Ya se las estará oliendo ese hijo del maíz? Pues aquí lo único que vemos, señor Cabeza de Vaca, no es una persecución política a un opositor. Están persiguiendo a un ampón. Están persiguiendo a un hombre que se benefició de manera corrupta del erario público. No hay que olvidar que Cabeza de Vaca fue senador en los tiempos de Calderón, junto con Gil Suárez, junto con el Copelazo Cuello, con Javier Lozano, junto con Ernesto Cordero. Y esa camarilla, ese grupo panista de aquel tiempo, crearon, esto se lo digo porque Santiago Nieto nos envió un comunicado, ahorita lo buscamos. Dice Santiago Nieto que estos crearon una camarilla, un grupo político para posicionarse en el 2024 en la presidencia de México. Que ellos ya veían venir los jugadores que estaban para el 2018 y no estaba el grupo de ellos. Por lo tanto, se tenían que posicionar en gobernaturas estratégicas cada uno y otros en nuestros puestos, para así a cualquiera de ellos poderlos lanzar a la candidatura del 2024. ¿Quién fue el agraciado después con el tiempo, el que se hizo gobernador? Fue Cabeza de Vaca. Por eso Javier Lozano constantemente y Gil Suárez no salían de ese estado para irlo a apoyar constante, porque son del mismo grupo político. Exacto. Pero como ven caídas sus pretensiones políticas de ser presidente el señor Cabeza de Vaca, ahora se hace sentir opositor. No, señor Cabeza de Vaca,
Ahora sí, como dicen, usted no es un verdadero opositor, usted es un verdadero sinvergüenza para este bello México en el cual vivimos en estos momentos. Usted no es rival, que le quede claro. Usted no es una persona que esté a la altura política para poder contender para un puesto de elección popular. Usted lo que tiene es ser lo mismo de lo que es Ricky Riquín Canallín, un prófugo de la justicia. Eso es lo único. No sé qué tengan mientras aquí consigo a ver qué dice Santiago Nieto. Desde que la unidad de investigación financiera hablaba de un expediente ya viejo de cabeza de vaca, se hablaba ya de delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal. Todo esto, si mal no recuerdo, Carlos, desmiénteme, parece ser que la unidad de investigación financiera todo esto lo había enviado a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República ya había solicitado la aprehensión de Francisco Javier Cabeza de Vaca y la Cámara de Diputados local de Tamaulipas, recordemos, lo cobijó de tal manera que cambiaron la Constitución del Estado para que no pudiera meter mano la Fiscalía General de la República. Ahora, lo que se pretende es que ya una vez que no tiene fuero y ya una vez que terminó su periodo, creo que la Fiscalía, con todos los elementos que le brindó la unidad de investigación financiera, creo que ya podría llevar a cabo la aprehensión y hacer que pague por los delitos cometidos, que no son pocos, Carlos. Ya hay muchas evidencias de su vinculación con grupos organizados, con grupos violentos, y yo creo que ya es justo. Sí, señor. Pues es impresionante el que no hayan podido lograr su detención. Y es que la unidad de inteligencia financiera fue quien desde el 2021 ya nos avisaba que esta persona girarían ya una orden de aprehensión contra él. La FGR calladita, desaparecida, y la Suprema Corte de Justicia, al parecer en Tamaulipas, a pesar de que pues se le permitiera al Congreso local decidir si el gobernador estatal mantenía su fuero o no, siempre fueron a favor de ese gobernador. O sea, hace que manteniera su fuero. Yo me pregunto, la Suprema Corte de Justicia de Tamaulipas o el Congreso más que nada de Tamaulipas, quien blindaría por completo la seguridad de este personaje, quien sí es un delincuente, están a favor de él. Claro, por intereses de dinero, pero porque no caigan cabezas del crimen organizado. Vaya, cabezas con cabeza de vaca suena aquí un poco monótono, pero oye, van a caer todas las cabezas de vaca, de buey y de huevo. Y de huevo por completo. Claro que tenemos y debemos de tener en cuenta que el Poder Judicial todavía se necesita reestructurar y se necesita una limpia porque aún sigue operando y trabajando a favor de aquellos, vamos a decirle por su nombre, como son narcogobernadores o bueno, delincuentes del Estado, más que nada, mejor dicho.
Correcto, ya puse el sonido. Una disculpa. No, ¿sí me escuchaban ustedes, Nefta? Sí, nosotros sí te escuchamos. Qué raro. Ah, bueno, yo lo tenía acá desactivado. No, Linda Vaca, muchas gracias por tu aportación. Entonces no se escuchó la aportación de Linda Vaca. Dice: mi primicia del mes, Dios los bendiga y les dé más sabiduría y él supla las necesidades de sus familias. Nada imposible hay para él. Muchas gracias, Linda, por tu generosa aportación. Dios te lo va a multiplicar y no se te olvide que dice el presidente: amor con amor se paga. Bueno, gracias, Linda. Y Hipólito y todos los que están aquí en el chat. No se escuchaba, pero ya se oye. Lo que Santiago Nieto deja muy claro son las clases de pillerías en las cuales ha incurrido este sinvergüenza constantemente. Decía, por ejemplo, había 10 empresas a las cuales se les daba los contratos constantemente, pero detrás de esas 10 empresas había 50 chiquitas a las cuales les daban esos contratos detrás de ellos, y la mayoría eran empresas que no existían, eran para saquear al gobierno. Y no solo eso, triangulaban dinero, porque el señor fue muy hábil y platica muy bien cómo fue la operación Zafiro en Chihuahua, cómo enviaban dinero a la Secretaría de Educación Pública. Víctor, ¿tú recuerdas muy bien esto? Sí, señor. Y por eso, a la Secretaría de Educación Pública le enviaban, dizque para invertirle en educación. Luego dizque le invertían en empresas fachadas, fantasmas, sacaban el dinero en efectivo y le enviaban a diferentes estados de la República para apoyar las campañas del PRI. Y con ayuda de empresas factureras. Recordemos que ellos tenían que justificar el gasto de ese dinero y tenían empresas factureras que se dedicaban a proporcionárselas para poder justificar, Carlos. Y a cabeza de vaca aprendió muy bien. No hay que olvidar que también Santiago Nieto puntualiza y lo dice muy bien. El grupo de federalistas, los cuales se conformaron, donde estaban la mayoría de personas que querían meterle zancadilla a Andrés Manuel López Obrador, que solo duró unos meses con cierta fortaleza. También era para triangularse dinero en sus campañas electorales entre ellos. Si se fija, la mayoría ya terminaron su mandato. Veían venir las elecciones en sus estados y entre ellos iban a triangular dinero, que ese modelo lo inició el señor Moreno Valle, allá por año 2009 por allá, donde empezó a sustraer dinero de Puebla para llevarlo, no sé si recuerdan, allá a Michoacán para que ganara Silvano Aureoles y que perdiera la Cocoa en aquella ocasión, y empezó a hacerle trabajos Moreno Valle a diferentes estados. Luego le resarcían el favor con grandes cantidades de dinero. Pues lo mismo hizo cabeza de vaca, fue haciendo su cochinito porque quería ser presidente de la República. Se quería lanzar el sinvergüenza. Pensaba que como candidato ya era un opositor y ya ganaba inmunidad. Pero no, dice Santiago Nieto. Y otras pillerías que aquí nos podemos estar pasando todo el día. Ahorita se me viene a la mente una que fue muy nombrada, ya me acordé. Un acto aberrante. Cuando llega al poder, empieza a hostigar al rector de la Universidad de Tamaulipas para poder, el estilo estafa maestra, a través de la universidad, sacar dinero. No se lo permitió y le secuestraron al hijo. ¿Quiénes? Pues los que estaban a su orden, la delincuencia organizada. Se lo devolvieron sin 3 dedos ya cuando el señor dijo: está bien, dejo que hagan lo que quieran. Y recordamos muy bien que su hermano, el senador de cabeza de vaca, se apoderó de la universidad y hasta tenían avión privado en ese lugar. Le cortan los 3 dedos, estos tres, para dejarle la señal de cabeza de vaca al hijo del rector. Así de, se lo digo, perversos. Así de perversos. Le quería comentar esta atroz historia de este señor para que vea cómo piensan. El mismísimo Santiago Nieto, incluso ahora que pretende capturar, a pesar de que esté fuera de la unidad de inteligencia financiera, está apoyando a Américo Villarreal, este mismo quien ya sería el gobernador de Tamaulipas, y tienen demasiada chamba porque son la dúa o pues la parejita, diríamos ahí, promotora de la Cuarta Transformación,
que de manera conjunta deben de acabar con estas adversidades que se viven en Tamaulipas, y es que es uno de los estados, vamos a decirlo así, más calientes en cuestión y en temas de seguridad. El mismísimo Santiago Nieto lo decía en su cuenta de Twitter, si me dejan compartirles acá rápido la pantalla para que lo puedan ver, pero pues hace referencia hacia la toma de protestas de aquellos que sí quieren reestructurar y quieren el mejoramiento de su estado mismo. Miren, ahora ya se los comparto, ahí lo tienen. Dice 2 tomas de protesta, la del gobernador Julio Menchaca y hoy la del gobernador Américo Villarreal. La convicción de reconciliar sus estados y reconstruir el Estado de Derecho. Santiago Nieto no se puede equivocar. Santiago Nieto sabe y cree mucho en el Estado de Derecho y en la Cuarta Transformación, de construir ese Estado de Derecho que tanto se ha visto dañado y que solamente funciona a aquellos los cuales, como dijo el mismísimo Lorenzo Córdoba, la política y la misma democracia y el Estado de Derecho es para quienes hacen política, no para los ciudadanos, cuando deberíamos de vernos también beneficiados, como ahora mismo nos veremos apoyados por esta Sedena y estos militares, pero bueno, ese tema vendrá más adelante. Es aquí cuando Santiago Nieto tiene, imagínense, un gobernador que tiene el apoyo de Santiago Nieto quiere decir que es un gobernador que le apuesta a la Cuarta Transformación, a la construcción del país y volverlo en una real democracia, porque la democracia simplemente es una palabra que usan los de extrema derecha como si fuera de ellos, pero la confunden. La verdadera palabra que debería de estar para ellos como democracia se llama y es corrupción. Es así, simplemente. Así que, Santiago Nieto, de verdad deseamos mucha suerte y sería un gran logro que tengan y llegue tras las rejas este cabecita de vaca, que ha sido un dolor de muelas desde el 2020. No hay que olvidar lo que este hombre de verdad ha sido un dolor de muelas, pero simplemente una piedrita en el zapato para nuestro presidente, quien ha demostrado que este hombre sí pacta, sí trabaja, y claro que se le deben de acusar de tantos delitos a estos hijos del maíz. Y cosa curiosa, Américo Villarreal todavía no tiene una semana en el poder, en la gobernatura, y ya empezaron a salir desfalcos de diferentes renglones del presupuesto de Tamaulipas. Se habla de 250 millones de pesos de mínimo, apenas a unos días de que llegara Américo Villarreal. Pero yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió con Silvano Aureoles, y se van a dar cuenta de que el desfalco es totalmente desproporcionado, porque necesitan tiempo para darse cuenta dónde están las obras que dice que construyó, dónde están las inversiones que hizo el gobierno del estado para mejoramiento social y para mejoramiento económico del estado. Bueno, habrá que esperar, porque es muy pronto para que nos demos cuenta de hasta dónde puede estar el hoyo, el hueco que dejó Cabeza de Vaca, que es un experto en robo, que es un experto en vandalismo, porque desde chico lo ha venido haciendo Carlos Nefta. Oye, y la forma de victimizarse es increíble de este señor, cómo manda sus comunicados, subió un video, el último para despedirse, cómo el sinvergüenza trata de decirnos y expresarnos de que deja la vara muy alta, que es un perseguido político y pobrecito de mí.